Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hoy este programa estamos dedicando a la memoria de lo que sucedió hace 20 años con el incendio del supermercado de Coabolaños, con los testimonios de las personas que fueron prácticamente protagonistas, algunos familiares de personas fallecidas, también familiares, y en este caso en nuestra mesa de trabajo tenemos la presencia del hoy teniente José María Benítez, del Cuerpo Bombero de Trinidad. En ese momento él era radiooperador y fue una de las primeras personas que recibió el pedido de auxilio del incendio. Muy buenas noches, José María. Buenas noches, señores. Es así. En ese momento fui la persona que recibió la primera llamada. ¿Alrededor de qué horario? Entre 11:15 y 11:20 de la mañana más o menos cayó la llamada. ¿Quién llamó? Recuerdo que fue una señora la que llamó, pero fue algo así muy rápido, no pudo darme muchos datos de lo que estaba pasando por la desesperación, ¿verdad? Fue una llamada así rápida diciéndome que hubo un incendio grande, perdón. No me dio la ubicación de dónde era. Yo no tenía conocimiento de en qué lugar fue lo que estaba ocurriendo, en dónde estaba ocurriendo el incendio, perdón. Sí, la segunda llamada ya fue más digamos, más certera, ¿verdad? Creo que fue un señor el que me llamó y me dijo que en Trinidad hubo una explosión grande. Esa persona tampoco no tenía idea de dónde fue, cómo fue una explosión muy fuerte. Los vecinos de Trinidad tenían pensado de que fue Gas Corona o fue el Coabolaños. Entonces tenía esa duda de cuál de los dos sería, ¿verdad? Ese día yo tenía compañeros que estaban en una cobertura de seguridad en el Jardín Botánico. Estaban en un evento por el mes creo que recuerdo que era una feria de comida, un evento para el Día del Niño, por el mes del niño, creo que arrancaba en el Jardín Botánico cuando eso. Yo le pido a mis compañeros que estaban ahí en la cobertura, ¿verdad?, que se comuniquen conmigo por teléfono, y fue ahí que le pasé el dato de que revisen si era el Coabolaños en sí, o si no encontraban nada ahí, que pasen a Gas Corona, ¿verdad?, porque era gente que me llamaba alrededor de donde se encontraba el incidente, ¿verdad? El único grupo que dio apoyo estaba en el Jardín Botánico en ese momento. En ese momento ¿Cuánta gente? Mi grupo de primera salida estaban aproximadamente 8 personas, ¿verdad? 5 en la autobomba y 3 en la ambulancia. Ellos estaban de cobertura de seguridad, le llamamos nosotros cuando hay así una cobertura, ¿verdad? Y de ahí fue que yo les despaché a ellos por radio, vía radial, que vayan a verificar el incendio. Mucha gente insistía con las llamadas. Sí, la llamada no paró, después uno tras otro empezó a caer, ¿verdad? Y decime, ¿cómo hicieron para transmitir a todos los otros cuerpos de bomberos y a todas las... Porque me imagino una tragedia así tan grande. Sí, nosotros dentro de lo que es el código radial de bomberos tenemos una alarma general que manejamos un código 10, ¿verdad? Donde el código es 1076, que es alarma general, donde todas las compañías del Paraguay salen, ¿verdad? Yo marco un tono de llamado, ¿verdad? Eso se escucha en todas las compañías y ahí doy la alerta, ¿verdad? Ahí comienzan a salir las demás unidades para dirigirse al incendio, ¿verdad? ¿Conocías la envergadura del siniestro en ese momento, por eso fue la alarma general? Al principio no, al principio eran solamente llamadas diciendo que hubo un incendio. Yo no me imaginé de la magnitud del incendio, ¿verdad? Hasta que mis compañeros que estaban en el Jardín Botánico divisaron más o menos a 100 metros antes, 150 metros antes de que era el Coabolaños lo que se estaba quemando, ¿verdad? Y ahí fue que ellos me alertaron de la alarma general. ¿Cuánto tiempo después del producirse el incendio llegó el cuerpo de bomberos a socorrer? Pasaron 5 minutos máximo. 5 minutos porque ellos estaban en el Jardín Botánico y de ahí partieron, ¿verdad? Yo me refiero a la primera, después de la llamada que
que cayeron, que fueron dos la que entraron así rapidísimo. Yo despaché la unidad y tardaron entre 5 a 7 minutos en llegar al lugar, ¿verdad? ¿Todos los bomberos estaban equipados como para poder socorrer ahí a la gente? Sí, al principio sí, o sea, nosotros, todo el personal que va a un servicio va equipado, ¿verdad? Solamente que en ese momento no dimensionábamos la magnitud del incendio, ¿verdad? Dicho sea, tengo compañeros que estaban en la ambulancia que entraron al supermercado y me pasan por radio de que iban a trasladar 5 quemados en una ambulancia. Y eso para nosotros es muchísimo, ¿verdad? Generalmente una persona es la que es trasladada por ambulancia, ahora pues esta vez eran 5 personas quemadas. Yo no tenía contacto visual con ellos todavía, ¿verdad? Porque no había nada todavía de información, digamos, de la prensa ni nada, ¿verdad? Solamente nosotros y la gente de emergencias médicas manejaba la magnitud del servicio, ¿verdad? Hasta que una hora o media hora después, sí ya pudimos ver por televisión la magnitud en sí de lo que era el servicio, ¿verdad? ¿Qué información tuvieron ustedes, José María, con respecto que las puertas, los accesos, estaban llaveados? En ese momento no teníamos nosotros ese conocimiento de que estaba llaveado el súper. Yo recuerdo que era todo muy rápido, ¿verdad? Que mis compañeros abrieron un boquete, ¿verdad? Que sí. Lo que le costó fue más que nada romper esos ladrillos de vidrio que tenían al costado ahí para poder acceder a la rampa, ¿verdad? Porque eran unos cubos de vidrio que tenía así una parte del... Eso costó mucho echar, ¿verdad? Para poder ingresar. Pero de que me pasaron de que los portones estaban cerrados, en ese momento yo no me pasaron esa información a mí, ¿verdad? Lo que sí me habían pasado fue que la entrada hicieron forzada, que echaron el portón del costado para ingresar, abrieron un boquete por la muralla y también para acceder a la rampa también echaron gran parte de esos ladrillos de vidrio que tenían ahí en ese momento. Finalmente, ¿cuántas compañías estuvieron involucradas en ese proceso y cuántos bomberos? Y aproximadamente en ese tiempo la cantidad de compañías que salieron eran aproximadamente 25 compañías más o menos, ¿verdad? En ese momento no éramos muchos todavía las compañías en el Paraguay. ¿Y personas? ¿Verdad? Y personas aproximadamente estuvimos entre 700 a 1000 personas más o menos trabajando en eso. Pasa que los bomberos que ya dejaron de servir volvieron a ponerse el equipo otra vez en esa época, volvieron otra vez a ayudarnos, ¿verdad? Y más que nada eso se marcó mucho la diferencia también, ¿verdad? Que gente antigua de bomberos volvió otra vez en ese momento a servir en el lugar, ¿verdad? Fue excelente la labor de los bomberos, Oscar. Y sí, ayudó a salvar muchas vidas. Así también. mismo, sí. No, sobre todas las cosas, ¿verdad? La rápida información. Y a pesar de que en ese momento había menos que hay ahora, ¿verdad? Sí, claro. Y nada de experiencia encima, ¿no? Yo creo que después de lo del Cuabolaño, esa experiencia tiene que servir de algo y empezar a trabajar en serio, porque ahora empezamos con los edificios altos, sí, ¿verdad? A Dios gracias todavía no han pasado grandes cosas, pero no hay que esperar a que pase para tener esa experiencia. Así mismo. Y va a ser un momento difícil. Sí, así mismo. Muchísimas gracias por estar, José María. Te despedimos, te agradecemos. Felicitamos a la labor que hacen los bomberos para todo tipo de tragedias, como en este caso lo que sucedió hace 20 años también. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Quiero recordarles que podemos llegar a ustedes a través de la grilla de Tigo número 23 y 17 de Copaco y la grilla 28 IPTV, Copaco 28. Y también pueden vernos a través de nuestra web www.uniontv.com.py desde cualquier parte del mundo. Hoy estamos recordando la tragedia de hace 20 años del incendio del supermercado de Cuabolaños. Tenemos nuestra mesa de trabajo la presencia del abogado
Alejandro Buzó. Él es director de prevención de incendios actualmente de la Municipalidad de Asunción y simultáneamente él fue protagonista principal como combatiente, bombero combatiente, esa fatídica jornada del 1 de agosto de 2004 con el incendio del Guagualaños. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Yo antes que nada, saludando también a la audiencia, quiero agradecer que se toque este tema. 2 décadas después, poder hablar del Guagualaños, mantener la memoria viva de un evento catastrófico que sufrió el país, yo creo que nos ayuda a reflexionar, sobre todo pensando en que no vuelva a ocurrir nunca. Entonces yo valoro mucho que se hable de esto 20 años después. ¿Podés recordarnos qué pasó como bombero, ese 1 de agosto del 2004? Ese 1 de agosto tuvo varias cosas y a veces se menciona poco la coyuntura que existía porque se hablaba de que fue un atentado en ese momento. En ese día, el día anterior ya inclusive, y la madrugada del 1 de agosto, estaba el vicepresidente de Colombia en el país, estaba hospedado en un hotel céntrico en ese momento. Entonces muchos asoció de que en una primera instancia eso se tenía básicamente como relación directa a la presencia de esta autoridad de Colombia, en un momento particular de ese país también. Entonces se orientó mucho hacia ahí ese evento. Y después en las noticias cuando se iban dando justamente la cantidad de víctimas que se iban incrementando de manera alarmante, uno nunca veía de repente 50 personas muertas, afectadas, desbordaba completamente cualquier tipo de evento previo, uno ya empezaba a dimensionar que lo que teníamos enfrente para atender era realmente una catástrofe. Nunca hubo un precedente de esto en el país. Sí, perdón. Pero si bien es cierto que han cambiado las cosas, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron los hechos que hicieron que eso fuese una gran catástrofe? Realmente cuando uno evalúa ya con mucho tiempo después y va dándose cuenta, a pesar del avance que hubo, porque uno no puede hablar de que no se ha avanzado, si bien es cierto, yo creo que en este país valoramos poco la prevención. La norma vigente en ese momento era la ordenanza 25.097, datada del 88, y se esperó una década después de Guagualaños, en el año 2014 recién cambia la ordenanza de prevención de incendios, que incorpora ciertas cosas que ya en el mundo existían. Hablamos de la detección electrónica, hablamos de los rociadores, que son sistemas de control del fuego de manera automática. Yo lo que sí creo no se discutió mucho en ese momento, más allá de las puertas cerradas, la cantidad de víctimas, fue el horror constructivo. Hablamos de errores graves en cuanto al diseño de esa instalación, en donde se volvió un lugar sumamente confinado, un lugar sin ningún tipo de ventilación, todo lo que existía por encima del cielo raso, que es donde se desarrolla realmente el incendio por más de 2 horas y lo que después se vuelve un incendio totalmente descontrolado que termina afectando a más de 400 personas. El incendio, la parte principal que ocasionó la muerte sucedió a las 11:20, 11:30 de la mañana, pero el incendio se produjo ya mucho antes. Realmente el fuego, tendríamos que diferenciar, el incendio es ese fuego descontrolado, el fuego empieza a darse en un ducto de una cocina, una zona de cocción de comida que podía empezar entre las 9, 9:30 de la mañana, cuando se empiezan a preparar básicamente todas las góndolas, todos los espacios de venta de comida. Hablamos de un supermercado que tenía un doble componente, era uno de los primeros, si no el primer patio de comidas en ese momento, en esa época. Ese supermercado de una gama muy alta en ese momento se presentaba como una opción diferente. Entonces también se vendía comida, aparte de que la gente iba a comprar sus cosas habituales en el supermercado. Entonces se empezaba a preparar la parrilla, se empezaba a preparar el carbón, el fuego para lo que era la venta de asado de la parrilla en ese momento. Pero lo que ocurría era que ese ducto, que tendría que haber sido totalmente vertical, tuvo una suerte de arreglo generando una S para evitar una cabreada que pasaba como parte de la estructura. Como vemos las imágenes. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurría? Lo que ocurre es que justamente en ese diseño, que tendría que haber sido un ducto horizontal con una ventilación que permitiese que ese calor fuese afuera del recinto, termina acumulando, obviamente por falta de mantenimiento. ¿Ese es un error de proyecto y de construcción o proyecto? Un error de instalación probablemente. Nosotros no encontramos los planos en sí, yo no llegué a ver los planos originales, pero si este diseño se daba de esta manera, un error de diseño, pero si se implementa de esta manera, un error de implementación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La acumulación de grasa en ese lugar genera un fuego que, como no es detectado, genera más calor, se va produciendo una suerte de propagación de ese fuego en otros sectores. Eso no se detectaba todavía a simple vista, ¿no? No, de hecho estaba confinado. Ese lugar, para colmo, no tenía sistemas de ventilación, no tenía extractores. Entonces, lo único que había era una suerte de extracción de esa chimenea, pero el resto del espacio, hablamos de más de 4.000 metros cuadrados
no compartimentados, totalmente lineales por encima del cielo raso, que era de yeso, no tenían forma de mostrar que había algo que estaba ocurriendo. Entonces, durante más de 2 horas, ese fuego se empieza a propagar, empieza a generar, porque lo que estaba ahí era también un recubrimiento de poliuretano, que se usa mucho como un aislante térmico y acústico. Los estudios, por ejemplo, tienen el poliuretano como un aislante acústico, pero como un aislante térmico. Que no despide gas tóxico, ¿no? Al contrario, lo que no arde, lo que nos genera es llamas, pero empieza a descomponerse y genera justamente una descomposición, volviéndose ácido cianhídrico, y genera un aumento de la temperatura. Entonces, lo que ocurre acá es que se da un aumento de vapores, de gases, lógicamente, con una temperatura sumamente alta, y que como no tienen un sistema de ventilación, no puede salir por ningún lugar, eso se va acumulando hasta el punto que hace que colapse todo el cielo raso. Ahí se arma. Y como dicen los testigos, empiezan a decir, el incendio nos cae por la cabeza, nos cae por encima el fuego. Entonces lo que ocurre después es que como toma contacto toda esa masa de gases hipercalentados con oxígeno, se alimenta y es la famosa llamarada. Entonces el área de propagación del fuego con esos gases hipercalentados, gases tóxicos, hablamos ahí de esa también propagación de ese ácido cianhídrico, producto de la descomposición, va afectando casi toda la estructura, y ahí es donde se empieza a dar ese recorrido que afecta las rampas y llega hasta los estacionamientos, donde uno encontraba lastimosamente gente carbonizada, parada al lado del vehículo, y el vehículo al lado no tenía ningún tipo de daño. Entonces mostraba cómo la corriente natural de ese recinto propagó el fuego lógicamente que estaba por temperaturas por encima de los 800 grados, y terminó afectando a esta gente. Entonces cuando vemos que esto fue un error constructivo y de implementación, poco nada podemos hablar de los sistemas de prevención de incendios que vienen después. Cuando la estructura no te genera una resistencia, cuando la estructura, el diseño, la obra en sí no tiene medidas desde el material, la compartimentación, el espaciamiento, ahí hablamos de que se pierde ya casi un 60 o 70% de medidas de protección humana. Ahora, yo te quiero, después de lo que me estás relatando, o de lo que nos estás relatando, ¿cómo estamos hoy? Porque hoy vemos una gran cantidad, primero, más supermercados, ¿verdad? Más lugares, ¿verdad? Edificios altos. Vamos a ver una serie, uno va al mercado, el mercado 4, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya han pasado cosas, y parece que tenemos un santo aparte que todavía no fue peor que lo de Coabolaño, ¿verdad? Dantescas imágenes ahora, sí, que vemos. Así, terrorífico. ¿Cómo estamos hoy en día? Realmente hablar de un santo aparte en materia de prevención siempre lo tratamos de descartar, porque la prevención siempre termina costando mucho más cuando nos invierte en tiempo. Sí. Después de Coabolaños nosotros hablábamos de que, porque en ese momento hablamos del año 2014, 10 años atrás otra vez, de que el siguiente evento grande podría darse en un edificio de altura, por justamente la cantidad de edificios en ese momento, 10 años atrás, hoy son mucho más, de edificios que empezaron a aparecer en la ciudad capital, y hoy ya en otras ciudades, no solamente en Asunción. Entonces, se han tomado hoy medidas, si bien es cierto, son muy lentas para lo que nosotros esperamos en materia de prevención, porque tienen que ver, y siempre hay que entenderlo, no es solamente el municipio de la localidad el responsable de esto, es también el propietario, que jurídicamente es el responsable total de la obra, pero también es el que te diseña el edificio y te diseña los sistemas, y el que te implementa, el que te instala esos sistemas de prevención. Entonces, cuando vemos que hay varios actores, y hoy también podemos hablar de los bomberos, porque los bomberos tienen una dependencia de inspección justamente que es homologada a lo que es la municipalidad, donde también hacen las fiscalizaciones. Hablamos de por lo menos 5 actores que están involucrados y que tienen que trabajar en sintonía. Cuando uno de esos puntos falla, o más de uno de esos puntos falla, estamos hablando de una justamente reducción de la seguridad, que podría ser. Hay veces que vemos que hay un propietario que tiene la intención de hacer bien las cosas, hay una inspección que es la fotografía de ese momento, pero no se hizo el mantenimiento. Entonces yo pude haber hecho la inspección, hubo un buen diseño, pero no se hizo el mantenimiento adecuado. Y cuando no hay un mantenimiento, yo voy a tocar un ejemplo, una feria muy importante, justamente en la zona del Mercado 4, estaba realizando el mantenimiento de su bomba de incendio días antes del fuego que provocó la destrucción total de esta galería, una de las más antiguas que tenía el mercado en ese momento, para no citar el nombre. Entonces, cuando se hacen mal los mantenimientos también ocurren estas cosas. Y ahí es donde hablamos de la responsabilidad del profesional, arquitecto, ingeniero, cuando tiene que diseñar. ¿A la gente? Y a veces subestimar. Y a veces subcontrata gente que cree que es básicamente capaz de implementar sistemas y no lo es. Entonces ahí hablamos de profesionalizar el rubro de la prevención, y también tomarlo con un punto de vista que a veces nos falta de ética, de mucha ética en cuanto a la
construcción, implementación de la obra y no tratar de ganar en utilidad a costas de la seguridad. Uno puede reducir costos buscando algunos materiales, pero no en costos que bajen la calidad de la seguridad de la gente que va a estar en una instalación. A veces hay profesionales y nos encontramos con esto que buscando más utilidad o mantener su utilidad, empiezan a abaratar ciertos costos. Y esos costos, lastimosamente, años después, por el caso de Licuado Bolaños, fue un supermercado que se habilita en una época y casi 2 años después ocurre el incendio. No es automático. Hoy hablamos de que en el país, no hablemos solamente de Asunción, podrían haber obras que no tienen de repente esos vicios a la vista, son vicios ocultos de la propia infraestructura, de la propia obra y no del sistema de prevención de incendios. Por ejemplo, antes era como pensar en supermercados, ¿verdad? En cines, salas de cine, pero ahora hay empresas grandes que tienen grandes extensiones cerradas, ¿verdad? Se controla toda esa. En Asunción del año 2020 hemos implementado un plan bastante agresivo de fiscalización. De hecho, empezamos también a buscar, haciendo la presión desde adentro del municipio, una revisión y un cambio de la ordenanza. Para mi criterio personal, una ordenanza que ya no abastece las necesidades de una ciudad que ha crecido muchísimo, sobre todo en términos de crecimiento vertical, en donde, por ejemplo, a los depósitos no se le exige rociadores. Y a nivel internacional, a los depósitos se le exige en forma obligatoria tener rociadores porque son elementos de control del fuego. ¿Qué tipo de depósitos? Los depósitos que tienen los mismos edificios, ¿verdad? No, hablamos de depósitos donde se deposita mercadería. Mercadería, cualquiera. Depósitos donde justamente una persona con una manguera no va a poder controlar ya un fuego que esté en dimensiones importantes, y los rociadores cumplen ese rol del control del fuego hasta que lleguen las unidades de bomberos, pero ya con un fuego controlado. Alejandro, entonces, pero la municipalidad tiene estructura y capacidad física en cuanto a gente para hacer esas inspecciones periódicas a todas las empresas o industrias o lugares donde se pueden haber situaciones así difíciles de manejar. Si lo vemos en retrospectiva, hemos mejorado bastante. Si lo vemos en cuanto a administraciones anteriores. Pero no óptima. Todavía no es un punto óptimo porque hablamos, y no hablo solamente de Asunción, a nivel país nos cuesta entender que la prevención es algo que tiene que ser prioridad en la agenda pública y en la agenda política. Hablo a nivel país, no hablo como Asunción. Entonces, siempre que ocurre algo toma importancia, pero se va diluyendo con el paso de las semanas hasta que venga el siguiente evento. Sin embargo, en Asunción hemos triplicado la cantidad de inspecciones, hemos hecho inclusive el primer simulacro de incendios en altura, se usó el edificio municipal, hoy trabajamos con los bomberos en un plan de intervención en edificios de altura, no se había hecho esto antes, estamos planificando para el mes de septiembre justamente poder hacer un simulacro nuevamente en edificios con más complejidad para poder involucrar esto, y lo otro, tratar de entender que no siempre las zonas vulnerables son las zonas donde está instalado este elemento de alto riesgo. Y voy a poner como ejemplo el Licuado Bolaños. El Licuado Bolaños era un local comercial de muy alta gama, ahí se perdieron lastimosamente 400 vidas, no fue en la zona de Chacarita, no fue en la zona del Mercado 4, que siempre tienen un poco de ese estigma de las zonas rojas en cuanto a nivel de inseguridad. Entonces hay que entender que cuando uno ve, y hay gente que nos ve y probablemente vive en edificios de departamentos muy costosos, pero tiene dudas sobre los sistemas o de repente no ve que algo esté bien, nosotros venimos instando a que se denuncie esto y se haga público, porque es una forma también de incidir y de intervenir en cosas que no se ven en forma ordinaria todos los días. Hay algo, las bocas de incendio se le dicen, ¿verdad? Los hidrantes. Esas mismas. Sí. Hay pocas en Asunción. Con esta administración hemos ampliado la red de bocas de incendio. En la zona de Villamorra, por ejemplo, no tenía bocas de incendio, hemos instalado unas cuantas. Donde hay más edificios. Donde hoy hay más edificios, justamente en ese plan de trabajo con la SAT, porque también hay que entender que no siempre el municipio logra, porque no tiene musculatura propia, no siempre puede exigir. Pero el problema es que no depende del municipio tener una red de hidrantes, depende de otro estamento que es el Estado Central. Y es ahí donde empiezan a ver esas cuestiones de quién es el responsable, y hoy estamos trabajando en sintonía, y voy a poner otro ejemplo. El protocolo de corte de energía con la ANDE hoy ha dado muy buenos resultados en el control de incendios. En la zona del Mercado 4, por ejemplo, que ya no han sido protagonistas desde el día siguiente en tapas de medios. Se han logrado contener porque los bomberos logran con más seguridad atender el incendio mucho más rápido. Pero vuelvo a decir, esto obliga a que como Estado y como sociedad empecemos a trabajar de manera articulada. No siempre el municipio puede hacerlo solo, ¿cierto? Que tiene un rol protagónico y no lo vamos a eludir del control. Pero esa inspección es la fotografía de ese momento. Si un mes después esa edificación sufrió algún tipo de daño o alguno de sus sistemas, la bomba, el rociador, el sistema de detección, y el dueño no hizo el mantenimiento, la fotografía queda como ese momento, pero el mantenimiento siempre va a ser obligatoriamente necesario para que el propietario haga los cambios. Es ahí donde hoy encontramos muchísimas falencias. Sí, Alejandro, Asunción cada vez más
presenta un paisaje de edificios cada vez más altos. En un caso de un supuesto hipotético incendio que no pueda ser manejado internamente por el edificio, por la estructura del edificio, se necesita ayuda externa de los bomberos. ¿Hasta qué piso sí podemos auxiliarles sin ningún tipo de problema hoy? Nosotros tomamos como hoy hablamos de cosas puntuales y nosotros tomamos como referencia al simulacro. De hecho, en el año 2021 nosotros, por ejemplo, pudimos y matamos un mito ahí, porque se hablaba del mito de que bomberos solamente hasta el 4.º piso podía llegar con la presión de agua. Logramos llegar hasta el piso 11. No óptimamente, pero se logró llegar. Y lo otro es también que no siempre los vehículos que tienen los bomberos, que hablamos de un sistema totalmente sustentado en el sistema de voluntariado, son voluntarios, no siempre tienen la logística, la maquinaria adecuada para lo que serían los riesgos que hoy tenemos actualmente. Con una escala no siempre se logra llegar porque no es igual. Un edificio muchas veces tiene una dimensión que está muy separada de la calle por la propia estructura, la edificación en sí, y esa escala, que tiene por ejemplo 20 y tantos metros, no llega como se cree linealmente, porque tiene que acercarse hasta donde puede, porque no puede entrar hasta el tramo del edificio que está ocupado por jardines, por otro tipo de situaciones como se dio en el caso de la municipalidad. Entonces, las escalas no sirven. Y lo otro, siempre los ataques en edificaciones van a ser internos. Y ahí es donde justamente nosotros mencionamos que si los edificios no cuentan con sistemas adecuados, con el mantenimiento adecuado, para bomberos es sumamente difícil hacer ese control del incendio. Siempre se tiene que pensar en la inversión en prevención, se tiene que pensar en el mantenimiento y también entender y hacer ese análisis. Nuestro sistema de respuesta a emergencias hoy está en los hombros de un sistema recostado en el voluntario. Tenemos 30 segundos, Oscar. Sí. Tenemos riesgo en potencia, ¿no? Y tenemos, claro, te imaginas, puedes llegar hasta el piso 11. Hoy están subiendo más los pisos. 1, 2, sí. necesitas profesionalizar a los propios bomberos, ¿verdad? Es que los bomberos son profesionales, pero si no tienen la estructura y la logística necesaria... Espera, pues estamos hablando de profesionales en el conocimiento, en todo tipo de eso. Pero yo me estoy refiriendo al profesionalismo de contar con equipos mucho más modernos, con otro sistema que no tenemos. Y ahí es donde tenemos que hacer que la agenda política vea que esto es necesario. Hablamos de un plan país. Porque no solamente hay que hablar de Asunción, hay que hablar de todo el país, claro. Hay otras ciudades Tenemos que están creciendo. Se nos va, nos indica el director. Un mensaje final, Alejandro, para cómo hacer para prevenir incendios. Todo lo que se puede hacer antes, la inversión en prevención es justamente una responsabilidad tanto del propietario y también la obligación del ciudadano que está ocupando estos espacios para denunciar antes que ocurra algo. Y lógicamente, como siempre solemos decir, que la inversión en prevención puede evitar que vuelva a ocurrir Nico Bolaños y no siempre se tiene que depender de la inspección para empezar a tomar cartas en el asunto, de locales que tienen que estar en condiciones antes de que el municipio vaya a hacer su propia inspección. Alejandro Buzó, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos y el saludo cordial a ustedes para encontrarnos en el próximo programa de La Noche Menos Pensada. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches, estimados amigos. Es un placer y una satisfacción enorme estar con ustedes en esta nueva entrega de La Noche Menos Pensada. Muy buenas noches, licenciado Oscar Ferraro. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, me alegra mucho. Hoy no está nuestro amigo Marcos. Está un poco enfermito. Está un poco enfermito, pero yo creo que se va a recuperar enseguida. Sí, o lo dejamos ahí nomás. No. Van los deseos de una pronta mejoría para nuestro querido amigo Marcos. Yo sé que va a estar bien. Sí. Yo también creo que sí. Fuerza, Marcos. Estamos recordando, Oscar, una tragedia que enlutó a todo Paraguay. Me estoy refiriendo a un incendio del año 2004 del supermercado Ucua Bolaños. Ese supermercado que sí. estaba ubicado en la avenida Santísima Trinidad y Artigas. Sí, así es. Sí. Era un domingo. Exacto, recuerdo muy bien. Sí. Además es una de las tragedias más grandes que pudieron pasar al Paraguay, ¿verdad? En tiempo de paz al menos. Y sí, claro, hablando así. Y verdaderamente hasta hoy quedan los recuerdos, quedan las heridas, ¿verdad? Que se van cicatrizando lentamente. Tal vez haya nuevas generaciones que no conozcan incluso, ¿verdad? Porque 20 años pasan volando en un país con una población tan joven, pero el dolor aún perdura.
Hubo más de 300 personas fallecidas y cerca de 500 personas heridas. Están redondeando inclusive por cifras así cercanas a las 400 personas. Pero el dolor que quedó en gran parte del país, ¿verdad? Hasta hoy. Claro, terrorífico. Y sobre todo lo que queríamos es compartir con ustedes testimonios de algunas personas que estuvieron lamentablemente ese día, pero tuvieron la suerte de sobrevivir. Hoy tenemos el caso y la visita de Angélica Roa. Ella es una persona que estuvo presente esa fatídica y muy negra mañana de un domingo 1 de enero del año 2004 en el supermercado de Coabolaños. Ella tiene 2 licenciaturas, es enfermera de profesión y también tiene una licenciatura en psicología. Hoy nos acompaña y queremos que comparta con nosotros esos momentos lamentablemente vividos en esa situación. Bienvenida, Angélica, muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por darnos la posibilidad de compartir justamente. Este año le estamos dedicando bastante a tratar de transmitir la idea de memoria, ¿verdad? Lo importante que es para que las nuevas generaciones también vayan compartiendo parte de lo que es ya la historia de nuestro país. Entonces, como tal, para nosotros la memoria es muy importante y poder difundir y hablar de eso también. ¿Sos parte de una coordinadora de víctimas del Coabolaños? Sí, al principio, en los primeros días posteriores a la tragedia, se crearon varias organizaciones. Cada una, por supuesto, tuvo su propia característica, ¿verdad? La mayoría en este momento no están activas, pero la coordinadora de víctimas, familiares y personas amigas, que es la que yo integro, es la que permanece hasta ahora. Somos la organización que tenemos una personería jurídica que nos permite justamente integrar el consejo, que es el que en este momento está administrando el sitio de la memoria, que es el sitio 1 de agosto, que es el sitio de memoria que depende de la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Vos podrías referirnos un poco qué quedó de todo eso? ¿Qué te quedó a vos de esa tragedia, de ese día nefasto? Yo creo que lo del sitio de la memoria es una de las cuestiones más importantes que realmente pudimos lograr como familiares, como sobrevivientes, porque en ese sitio lo que nosotros intentamos, y por suerte se logró porque tuvimos la colaboración de unos arquitectos que supieron interpretar todo el simbolismo que nosotros le quisimos dar. Por tanto, uno visita el sitio y puede reconocer lo que nosotros habíamos pasado por ese lugar y qué cosas nosotros queremos que la gente pueda recordar. En el sitio de la memoria tenemos unos hitos, y estos hitos hacen justamente referencia a los lugares que por tener esa trascendencia para nosotros no se tocó. Son pedazos del edificio que permanecen tal cual como estuvo ahí. Como una muestra. Como una muestra. Pero se incorporó, por supuesto, lo que fue el simbolismo que nosotros quisimos darle, que es el paso del dolor, del duelo a la esperanza. Entonces ahí, con lo que nosotros significamos, ahí se puede explicar todo lo que pasamos. O sea, uno está y puede entender lo que se pasó realmente. Angélica, me gustaría que imaginariamente volvamos a aquel domingo 1 de agosto del 2004, y nos cuentes, nos narres todo el momento, todo el proceso de tu decisión de ir al supermercado, con quiénes fuiste, qué pasó y qué sucedió ese día. Bueno, yo me fui al supermercado. Nosotros fuimos entre 5 al supermercado. O sea, yo me fui manejando, le alcé a mi hermana, que era mi hermana menor, con su hijita de 9 años, y una sobrina mía que estaba casualmente ese día, porque el día anterior había sido su cumpleaños, y su cumpleaños se festejó en mi casa, ¿verdad? Es la esposa de mi sobrino que se crió conmigo. Entonces, cuando me preparé para irme al supermercado a buscar, no era un supermercado al cual nosotros asiduamente nos íbamos. O sea, la mayoría de la gente de Trinidad se iba, pero nosotros no tanto, ¿verdad? Entonces, nos fuimos, se fue mi sobrina con su hijita de 3 años, y estuvimos haciendo las compras. Estuvimos un poco apuradas porque ya era casi cerca del mediodía, a las 11 y algo.
Y en realidad nosotros teníamos que hacer varias compras para esa semana. Yo estaba trabajando en el Ministerio de Salud y teníamos una actividad de investigación, por tanto esa semana yo iba a estar ausente, iba a viajar al interior. Y mi hermana, que le tenía a su nenita chiquita también, que iba a la guardería, entonces nos íbamos a comprar cosas para tener ya para toda la semana. Y bueno, una vez que estuvimos, hicimos todas nuestras compras. Cuando estábamos ya en la caja es que escuchamos el ruido, ¿verdad? El ruido que para mucha gente fueron cosas diferentes según lo que yo escucho, ¿verdad? Pero yo lo que escuché es como si fuese como cuando uno arruga una lata o algo así, ese crujido. Y después fue la oscuridad total y absoluta. Solo se escuchaban gemidos, llantos, gritos, pero no se veía absolutamente nada. Yo tengo una sensación de que, o sea, que no puedo recordar cómo es que me trasladé desde el lugar donde yo estaba hacia lo que yo pensaba que era la salida, ¿verdad? Que era el lugar donde estaba la rampa, que fue el lugar donde la mayor cantidad de gente murió, porque esa puerta que daba a la rampa daba a la salida del estacionamiento. Entonces la gente corrió allí y estando en esa rampa, es que como esa puerta estaba abierta o se rompió, entró como un poco de oxígeno que permitió que se conforme una bola de fuego que salió por la rampa. Y ahí fue que murió la mayor cantidad de gente. Yo estaba al principio de la rampa, pero por dentro del supermercado. Y cuando yo tomo conciencia de dónde estoy, yo estaba acostada en el suelo, aplastada por un montón de gente. Y es ahí donde yo comienzo a tener como la sensación de tratar de liberarme. Incluso yo salí descalza porque tuve que sacarme, tenía un champión, tuve que sacarme todo el champión porque mi pie no podía sacar de entre la gente porque estaba muy aprisionada. Cuando salí, estaba en un lugar agazapada, no sabía si estaba mirando al norte o al sur, comienzo a sentir la llegada de los bomberos, porque eso también podía tomar conciencia de eso. No se podía respirar, yo tenía una tricota, hacía mucho frío, y levanté eso y me puse por la cara y comencé a respirar por debajo de mí, usé eso como protección. Y lo que me acuerdo también que hice fue que mi cartera metí entre mi remera porque estaba segura que me iba a morir ahí. Entonces yo decía, me van a identificar por lo menos por mi documento, ¿verdad? Pero yo no dimensioné todo lo que sucedió, porque era una oscuridad total, yo no sabía lo que había pasado, no dimensioné dónde estaba mi hermana ni nada. Hasta que se abrió el boquete, que fue el primer boquete que abrieron los bomberos, que fue la claridad que pude ver así a lo lejos. Y ahí empezamos a salir algunas personas que estábamos ahí gateando hasta el boquete. Y ahí me rescataron los bomberos que me bajaron de arriba y después ya personas me llevaron en una patrullera, a mí y a otros más que estaban ahí. Yo pensaba que yo podía hablar y todo eso, pero yo intentaba hablar, a veces que no tenía voz, y estábamos como 3, 4 personas en esa patrullera. En la parte de atrás nos tiraron y ya nos llevaron, y me llevaron a IPS. Estuve internada 10 días, estuve en terapia por la contaminación, y estando en IPS es que comienzo a enterarme lo del fallecimiento de mi hermana. O sea, estaban todo el mundo conmigo, mi familia que me buscaba, hasta que de repente un silencio total y la desaparición de todo el mundo. Eso me hizo pensar que algo sucedía, pero yo no sabía que habían muerto tanta gente. Ya de eso me enteré, la dimensión como 3 días después. Ya. Estuvieron 5 personas contigo. 5 estábamos y 4 fallecieron. 4 personas. ¿No tuviste información de ellos? Mi sobrina, a ellos se les encontró ya en el día. A mi hermana le encontraron, ella no estaba, ella murió por asfixia también, por tanto estaba a mi sobrina también. A mi sobrina política le llegaron a internar, estuvo internada en Masbodenner cuando eso. Yo estuve en IPS. Y después ya, y mi sobrinita, la hija de mi hermana, sí estuvo desaparecida un tiempo. A ella ya la encontramos después de que yo salga de mi internación. ¿Cuánto tiempo llevó desde
el momento que tomaste conciencia de estar en la caja hasta el momento en que llegan los bomberos? No tengo idea, no tengo idea. Hay que tener presente también que la memoria no es la verdad, no es lo que sucedió exactamente. Uno con el tiempo va construyendo una memoria y también es la construcción mental para poder soportar el dolor. Hay muchísimas cosas que no son tan reales como yo a veces escucho que la gente dice, esto pasó, y yo digo, yo estaba ahí y eso para mí que no pasó. Pero yo necesito arreglar muchas cosas en mi mente para sobrevivir. Por tanto, creo que hay una memoria adaptada para que mi salud mental pueda continuar. Entonces, cada uno hace... Oscar. Verdaderamente. Pero me gustaría que nos explique, porque hace 20 años, ¿cómo construiste, verdad, una nueva vida a través de todos esos escombros que significaban la memoria dura, las noches difíciles? Y porque ahí está el problema, ese proceso de volver a querer la vida. ¿Cómo se logra? ¿Cómo vos por lo menos sos profesional y una profesional en psicología puede manejar? Lo mismo es difícil, ¿verdad? Yo creo que sí. Aunque uno sepa las técnicas y claro, todo eso, no es aplicable. No es aplicable cuando se trata de uno. Sí. ¿Cómo fueron esos 20 años? Bueno, yo lógicamente en los primeros tiempos tuve que ir pasando sin saber lo que iba a pasar conmigo. O sea, no es que yo tenía una idea de lo que iba a ser mi recorrido. Sí había tomado una decisión clara porque es así como siempre me decía la gente, gracias a Dios vos pudiste sobrevivir, qué suerte que vos sobreviviste. Y yo le decía, no puedo alegrarme. El costo de mi sobrevivencia es demasiado caro como para decir qué suerte que yo sobreviví. Le perdí a mi hermana, perdí toda mi familia porque nosotros vivíamos todos juntos. Toda mi familia estaba ahí. Entonces sí sobreviví, pero mi decisión también fue que ya que sobreviví y ya que tengo que continuar, no quedarme encerrada en una depresión. Y confiaba muchísimo en que si podía ser útil lo que yo diga o lo que yo haga, entonces yo continuaría. Claro. Qué duro recuerdo, Angélica. Gracias a lo que está manifestando y a las personas que van a acompañarnos también estamos recordando la peor tragedia civil que ocurrió en Paraguay después de la Guerra del Chaco, que fue el incendio del Cuahualaños. Muchísimas gracias por tu presencia y te deseamos lo mejor. A vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a un corte, por favor. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Pueden vernos a través de la grilla número 23 de Tigo, a través de la grilla de personal número 17 y 28 de IPTV Copaco. Igualmente pueden hacerlo a través de nuestra página web www.uniontv.com.py de cualquier parte del mundo. Estamos recordando la triste historia sucedida hace 20 años, un 1 de agosto del 2004, con el incendio del Cuahualaños, la peor tragedia en la era civil del Paraguay después de la Guerra del Chaco. Y estamos recordando lo que ha sucedido gracias a testimonios de sobrevivientes y familiares de sobrevivientes. Ahora queremos presentarles a ustedes a Cristian Olmedo. Él es familiar de 2 personas que lamentablemente fallecieron esa fatídica jornada del 1 de agosto. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron familiares tuyos que estuvieron ese día del 1 de agosto allí? Fueron entre 5 personas. Entre 5 personas, era un supermercado que era recientemente, ¿verdad?, habilitado, ¿verdad?, o rehabilitado en ese sentido, ¿verdad?, posicionado en un lugar bastante estratégico como todo centro comercial, ¿verdad? Era de paso justamente hacia donde vivía mi hermana. Mi hermana es la que falleció con su hija, mi sobrina e Iván,
también planificando todo lo de la semana, la compra de la semana, ¿verdad? Y ella trasladándose después para Limpio, donde era su residencia. El cumpleaños de mi hermana fue el 31 de julio, cumplió su último cumpleaños, ¿verdad? Esa noche. El día anterior. El día anterior, el del cumpleaños. 2004, ¿verdad? Y este año sí. Y con mi sobrina, digo bien, ¿verdad? Nosotros nos habíamos visto esa noche, hace muy brevemente de su cumpleaños, ¿verdad? Y fue el último momento en el que pudimos conversar hace muy brevemente, ¿verdad? Porque yo en realidad ya estaba con otros planes para esa noche. Se sumaron un montón de cosas, ¿verdad? Fin de mes, el Día de la Amistad, fin de semana. Entonces esa sumatoria de cosas hizo que la movida sea bastante intensa en ese sentido. ¿Cómo te enteraste vos de eso? Estamos, bueno, también para ubicarle un poco a la gente, Sí. estamos hablando de 20 años, hace 20 años, Sí, por eso. apenas unos celulares que en ese momento alta gama era un ladrillo, ¿verdad? Era Sí. el modo de comunicación, no se tenía lo que se tiene ahora en cuanto a las redes sociales, Sí. una comunicación mucho más avanzada, ¿verdad? Yo vivía en Loma Putá, en el barrio San Blas, vivía ahí, ¿verdad? Y no tenía teléfono, mi familia tampoco tenía teléfono, es decir, la comunicación era muy limitada. Y yo me habré despertado cerca de las 11:15, 11:20, ya cuando se había iniciado el incendio en el Guabolaños, ¿verdad? Y al tratar de ir a tomar un vaso de agua, me recuerdo, ¿verdad? Que toda la gente estaba prendida, la gente de mi casa estaba prendida al televisor, y la gente comentaba, y yo no tenía noción de lo que estaba pasando. ¿Ni sabías que tu hermana no sabía, tendría que haber ido sabía, al supermercado? No sabía absolutamente nada, hasta que de repente yo caigo en la cuenta, ¿verdad? Miro bien la pantalla del televisor y bueno, menciona el Guabolaños Trinidad. Y ahí, o sea, me demoré un poco otra vez como para hacer clic, porque la que mayormente frecuentaba, no solamente ese supermercado, sino otros supermercados, es como una especie de rito, Sí. ¿verdad? Cotidiano, ¿verdad? Mi mamá, ¿verdad? Y entonces ahí recién yo capté un poco la posibilidad todavía en ese momento de que podía haber gente conocida mía ahí, ¿verdad? Y me apresuré a correr unas 5 cuadras para tratar de hablar con la vecina de mi madre, ¿verdad? Encontré una cabina telefónica, o sea, que recién abría, yo empujé, o sea, le apresuré a la persona que estaba abriendo la cabina, llamé por teléfono, nadie me respondía en la casa de la vecina, entonces vivía a 15 cuadras de la ruta, ¿verdad? Colectivo no tenía, entonces tuve que correr 15 cuadras otra vez de donde estaba, ¿verdad? A la ruta tras Chaco, para ir poder tomar el colectivo, ¿verdad? Y ya en esa corrida me recuerdo bastante bien, ¿verdad? Es donde se veía ese famoso hongo de humo, ¿verdad? Negro a lo lejos. Estamos hablando de 6-7 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? De Trinidad hasta donde yo estaba, ¿verdad? Y tomé el colectivo, llegué, me bajé rápido, llegué hasta la casa de mi madre, no había nadie, ¿verdad? Pasé al lado de la vecina, y la vecina es que me comenta, ¿verdad? Todo lo ocurrido, que, o sea, mi mamá sí estaba bien, pero quienes estaban todavía no se las había encontrado eran ni mi hermana ni mi sobrina, ¿verdad? Y poco tiempo después voy a los Guabolaños ahí a experimentar toda esa visión dantesca, todo el desborde, un montón de bomberos, policías, militares, ¿verdad? Todo abarrotado, la gente desesperada, sirena aquí, sirena allá, ¿verdad? De ahí pasé al tinglado parroquial de la Santísima Trinidad, ¿verdad? También la misma visión en términos de intensidad y la magnitud, ¿verdad? De gente tratando de buscar y reconocer a sus seres queridos, listas. ¿Los cuerpos estaban allí? No, eran las listas que había armado tanto las listas de la Fiscalía, entre otras instituciones que habían montado ahí como para que la gente se vaya a buscar y tratar de confirmar. Entonces, un ida y vuelta. Me cruzo con otra persona, ¿verdad? Otro familiar político ahí, y me había comentado que mi hermana estaba en IPS, a quien todavía no se la había encontrado, era mi sobrina. Entonces digo, bueno,
así, casi como por inercia se armaron grupos de búsqueda, ¿verdad? Yo me fui al IPS y la misma cosa, subir o bajar. Era terrible la carrera de la gente por reconocer a sus seres queridos, gente toda de negro por el tema del humo, ¿verdad? Irreconocible, ¿verdad? Te acercabas así y no le podías reconocer, no sabías quién era, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Volví a mi casa, la casa materna, ¿verdad? Ahí sí le encontraba a mi mamá, ¿verdad? Ahí fuimos otra vez al Guabolaño, lo que sé que es un ida y vuelta constante, o sea, cada 15 minutos nos movíamos, sí, entre el supermercado, incluso el Tropic Club, el tinglado parroquial, y así estábamos entre. Con la noticia incierta todavía. Todavía incierta, hasta que, bueno, en una de esas llegadas al tinglado parroquial es que me avisan que mi sobrina ya la encontraron y está fallecida y estaba en el... La de 3 años, la nenita de 3 años. Exactamente, ¿verdad? Y ahí es donde me agarró una especie de debilidad, flaqueza, o sea, tenía una sed, tenía un calor terrible, quise llegar a casa como para bañarme, ¿verdad? Y ahí es donde, no recuerdo bien si era mi hermana o otra hermana u otro hermano, en el que me dice que mi hermana la trasladaron al Boetner y que estaba sola con otro pariente. Y dije, bueno, yo no me puedo quedar acá si está sola. Y ahí que me voy al Boetner, tuve ahí una experiencia no muy cómoda, no muy agradable, ¿verdad? Porque en la primera entrada pues estaban esta gente, o sea, los doctores, funcionarios y demás, supongo yo que tratando de hacer bien el trabajo, ¿verdad? Pero yo pregunto dónde quedaba tal pabellón y me preguntan el nombre de mi hermana ahí y me dicen, no, acá no está. Pero así me juraron que no estaba. Yo dije, no puede ser si todos mis familiares están. Y como no había posibilidad de llamarle absolutamente a nadie en ese momento, ¿verdad? O sea, le exigí a la persona que tenía un libro ahí que verifique bien y encontró. O sea, por ese descuido, llamémosle, ¿verdad? O sea, todo lo que se pudo haber perdido en el sentido de ella seguía con vida en ese momento. No, ya estaba con tubos, con todo, ya no había ni, o sea, de hecho la doctora que la atendió me había dicho, bueno... Intoxicada por el humo. Y de hecho también rapada, ¿verdad? La piel, parte de la piel totalmente deshecha, quemada, ¿verdad? Eso habrá sido terrible. Terrible. Y la doctora que sale y dice, bueno, te tengo que decir, no te puedo ocultar la verdad, o sea, tenemos que dejar pasar por lo menos 6 a 8 horas y ahí veremos si pasa o no, y no pasó. O sea, falleció ya al día siguiente a las 7 de la mañana, el 2 de agosto. Y nada, ahí entre hacer todos los trámites y demás, y este cruce de velorios también, ¿verdad? De ataúdes por todo el barrio de Trinidad, o sea, toda una... ¿Y qué sentiste en ese momento, Cristian, cuando te informan de que tu hermana fallecía? Y obviamente dolor, pero bueno, uno al ser, pues, yo quedé como el hermano mayor también, el soporte de la familia, ¿verdad? También incluso a nivel emocional, ¿verdad? Y nada, entre tener que operativizar cosas que no te permiten de repente nada, estar con uno mismo. En un estado ese, muy... ¿Y tu madre cómo reaccionó? No, mi madre, o sea, desconsoladamente, ¿verdad? Y toda esa gestión justamente del dolor, de la pérdida, del no saber qué estás haciendo en eso, si es un sueño, no es un sueño, o sea, es un desborde, o sea, en toda su amplitud. ¿Y los recuerdos que tienen después de 20 años, como si fuera ayer? Eso nunca va a cambiar, o sea, los recuerdos siempre van a estar, ¿verdad? Tal vez detalles más, detalles menos, ¿verdad? Pero nunca, eso no. O sea, hay una expresión que dice que, bueno, se cerró el duelo. El duelo siempre sigue, Sí. No porque haya más o menos dolor, sino que el duelo tiene que ver con esto de también ir transformando, ¿verdad? Ir acomodando o mental o emocionalmente también para poder sobrevivir, porque si no uno no sobrevive. Y hay gente que puede y hay gente que no, que se desborda evidentemente, o niega o directamente, bueno, no, se bloquea. Sí, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas de actuar, de pensar, Así mismo. pero sigue siendo un antes y un después, ¿verdad? De ese momento. De ese momento, sí, de ese momento y después, bueno, todo lo que tiene que ver, no solamente el dolor de la pérdida como tal, Sí. ¿verdad? Como la pérdida
de un familiar en este sentido, sino también el dolor de lo no aprendido. Claro. De lo no aprendido. Estamos viendo, por ejemplo, los sistemas de seguridad de prevención de incendios que todavía, o sea, hasta se puede decir que son obsoletos ahora, ¿verdad? Y que la gente mayormente tampoco es, o sea, no hay una cultura, una conciencia de aplicabilidad de ese sistema de prevención de incendios, ¿verdad? Y las instituciones mismas encargadas también de poder regular o administrar aquello tampoco, ¿verdad? Entonces hay como una sensación de que parece que no se hizo absolutamente nada, y todavía se habilitan, uno ve, ¿verdad? No solamente de incendios, de accidentes laborales, de condiciones de seguridad en ciertos espacios, de nada, de contención, de cómo administrar mucha gente en espacios públicos, ya sea abiertos o ya sea cerrados. O sea, eso también genera un dolor, ¿verdad? Porque, bueno, tus familiares, tus seres queridos, o sea, fallecieron, hay sobrevivientes y demás, y no valió la pena, es un poco la pregunta también, ¿verdad? Son recuerdos muy duros. Sí. De aquella fatídica jornada del 1 de agosto de 2004 que estamos tratando de contar con la experiencia de allegados y sobrevivientes de esa jornada. Muchísimas gracias, Cristian, por compartir con nosotros la situación vivida con tus familiares. Vamos a un pequeño corte y volvemos con ustedes.